Compatibles, audio, polarizados. Special Cars, lo último en tecnología aplicado a tu vehículo. Special Cars, 48 y 47, mucho más que una esquina. La mañana pide noticias, las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. El título principal de todas las tapas de los diarios en este miércoles 13 de marzo, por supuesto, tiene que ver con el número publicado ayer a través del INDEC del 13,2% de inflación. Algunos festejaron, otros los caratularon de ridículos, pero no solo esto, sino que algunas medidas también tendientes a las tasas de los bancos, la apertura de importaciones y un montón de temas más que le vamos a preguntar al especialista. Intentamos siempre tener la voz de alguien que entiende de esas cuestiones y gentilmente y casi siempre nos atiende el señor Esteban Lafuente, economista del diario La Nación, para charlar un poco del título principal, les decía, de los títulos esta mañana. Esteban, bienvenido al aire de K2 aquí en Necochea, ¿cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días para ustedes. Bueno, nosotros muy bien, un poco mareados con esto de un dato que yo intuyo se festeja porque no era el esperado, y del otro lado también viendo la realidad de que es la inflación más alta en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos, Esteban? ¿Festejamos o somos cautos a la hora de leer los títulos? ¿Qué hacemos? No, yo sería cauto. El gobierno sí lo festeja porque incluso las proyecciones de las consultoras privadas que vienen midiendo semana a semana la inflación hablaban de un 15%, incluso por encima. O sea que por ese lado, para el gobierno es una buena noticia. Pero si miramos un poco la película un poco más hacia afuera, vemos que si bien hay una baja con respecto a enero o a diciembre, sigue siendo un mes que tiene inflación mensual más alta que cualquier mes de el año pasado, 2023, por ejemplo, para tener una dimensión de que si bien baja estamos en niveles muy altos y en un contexto donde muchos ingresos de trabajadores formales, pero sobre todo los informales, no recomponen ese nivel. Entonces, si bien hay una desaceleración de la inflación que se percibe en los números, hay que ver cómo eso después se traduce en los ingresos de las familias argentinas que no recomponen a ese nivel y que siguen sintiendo el golpe de la suba de los precios, sobre todo en un contexto donde los meses que vienen, más allá de la desaceleración, que si quieren podemos hablar de algunos rubros, todavía hay rubros regulados en tarifas, transporte, naftas y demás que pueden mantener una inflación en pisos altos. Si bien viene bajando, sí, la tendencia es que, como pasaba con otras situaciones en Argentina, la historia argentina reciente, después de una devaluación, hay un pico inflacionario, después empieza a bajar, pero se mantiene en un piso alto que cuesta mucho bajarlo, y eso es lo que estamos viendo y lo que en algún punto va a ser el desafío de corto plazo para el gobierno. Claro, puede pasar, digamos, a ver, un festejo para el gobierno es que la inflación vuelva a ser de un dígito en algún momento o en algunos meses de este 2024, pero que siga siendo 8 o 9, que te van a dejar cerca del, a ver, con este comienzo de año te van a dejar arriba del 100 interanual. Sí, o más que ese valor también, porque cuando mirás los números del INDEC de estos últimos meses, pero sobre todo el que se publicó ayer, vemos que los precios estacionales estuvieron en un dígito, una cuestión variación de algunos productos que por ser verano tienen más o menos aumento, eso es particular, pero lo que sí estuvo arriba del 20% fueron los aumentos de precios regulados, esto de que hablamos varias veces de la recomposición de tarifas, por ejemplo, del transporte, que termina pesando y que en algún punto iban a recuperar más fuerte porque venían atrasados con respecto a otros precios, pero esto en algún punto le pone un piso también en la inflación, lo que comentabas vos, de puede bajar un poco más, pero no tener una drástica caída a la inflación que vemos en los países de la región, para hablar en algo entre comillas normal. ¿Sabés y que eso va a tomar tiempo. Hoy Sí, a la mañana, Esteban, repasaba la inflación interanual de los países vecinos, porque decíamos, che, ¿qué estamos festejando? La primera pregunta que yo me hago, siendo un ciudadano común y yendo al súper todos los días. Bueno, el 13,2, sí, ¿se puede festejar? Sí, la baja, perfecto. Ahora, repasé un poco de el 4,7 interanual que tiene Uruguay, el 4,5 interanual que tiene Chile, el 2,9 interanual que tiene Paraguay, el 3,2 interanual que tiene Perú. Digo, ¿cuál es el secreto? Porque, a ver, no debemos estar tan distantes en materia de producción, en materia de importaciones. ¿Por qué es que la Argentina sigue teniendo en una inflación mensual mucho más que la que ellos tienen interanual? Y ahí hay que remontarse a causas que no tienen solo que ver con decisiones de este gobierno, y te diría ni del anterior, sino de muchísimos años y décadas de problemas económicos, de desequilibrio en las cuentas fiscales, de esto que hablábamos antes de desequilibrio en algunos precios frente a otros, con tarifas de servicios públicos pisadas, con el transporte atrasado,
con distorsiones de comercio exterior, bueno, son todas cuestiones macro de la economía en general, terminan traduciendo en una inflación cada vez más acelerada como teníamos o como tenemos en realidad hasta ahora, Sí. pero que terminan siendo el síntoma de un problema más profundo de la economía. El problema en sí no es la inflación, sino que la inflación lo que está diciendo es que hay desequilibrios económicos importantes que después terminan teniendo otros problemas, porque ayer al mismo tiempo, y les menciono otro dato, se difundió un informe del INDEC que muestra que en Argentina 7 de cada 10 menores de 18 años son pobres. Entonces, la inflación, así como la vemos como número, termina traduciéndose en problemas sociales muy profundos que cuesta muchísimo más después resolverlo. Me meto en el detalle de la baja, Esteban. Me imagino que debe haber un montón de razones. Pero digo, ¿no es un problemón para la Argentina que la recesión sea parte de esta baja de la inflación? Es un problema, es cierto también que cuando vos mirás la experiencia del mundo en situaciones de cómo frenar la inflación, sobre todo en la inflación muy alta como tiene Argentina, porque en el mundo también cuando te acordás con la pandemia, Sí. que hubo una reaparición de la inflación, pero a niveles mucho menores a los que tiene la Argentina, la receta en muchos casos siempre es enfriar en parte la economía, frenar la demanda y que eso frene los precios. Es muy difícil pensar en una baja de la inflación sin que eso se traduzca en una recesión o en una caída en el nivel de actividad o en la caída del consumo como estamos viendo ahora. Ok, es casi La una consecuencia obligada. Claro, la pregunta, y ahí sí nos podemos mirar puntualmente en la decisión o la política o la estrategia que decidió el gobierno para frenar las inflaciones, ¿es necesario que la sociedad argentina en conjunto pague todo este costo con caída del consumo de alimentos, medicamentos, hasta obra pública y despacho de cemento, categoría que vos quieras mirar, hay caída en el consumo? Sí. La pregunta, y queda latente porque tampoco tenemos la respuesta y el camino que se definió es si era necesario que la sociedad pague este costo para bajar la inflación en un contexto donde en muchos casos para que la inflación baje y se recomienda algunos precios es un proceso casi inevitable que haya una recesión o algún ajuste tanto a nivel gasto público como estábamos viendo como a nivel del consumo privado y en el día a día de la familia. Esteban Lafuente es economista del Diario de la Nación. Te pregunto esto puntual, Esteban, que en el día de ayer también medio que se entremezcló entre el dato de la inflación y esas cuestiones. Quedó como medio eclipsado esto de la apertura de importaciones, no solo de alimentos para la canasta básica, sino también de medicamentos. Intuyo que tiene que ver con esta correlación de un efecto de campaña, que ellos venían hablando del libre mercado, que el libre mercado y la libre competencia pueden hacer bajar los precios, y es un poco la contestación a eso, ¿no? Es abrir las importaciones, es abrir la competencia. ¿Es prácticamente así esto de que pueden llegar a bajar los precios abriendo las importaciones? Sí, ahí hay un punto que el gobierno es, en parte como vos decías, claramente una cuestión de mostrarse acompañando su discurso de campaña hacia una mayor apertura de la economía y toda esta concepción liberal que estaba pasando. También es cierto que en muchos rubros la importación ya estaba abierta, ya funcionaba. Lo que se anunció ahora es que se van a facilitar algunas gestiones, se van a intentar garantizar que haya dólares, porque algo que pasaba antes es que vos podías importar, pero después ibas al Banco Central, y si la FIP autorizaba con el cepo en la época de Sergio Massa y demás, Sí. no había dólares para importarlo. Lo que se planteó es acortar los plazos de pago, diferir o suspender o postergar algunos impuestos, de alguna manera de agilizar la importación en algunos rubros clave, y en parte también es una gestión del gobierno hacia endurecer su postura frente a las empresas. Cuando cambia el gobierno y el gobierno dispone del cepo y un montón de medidas económicas, la devaluación de un montón de medidas que ya conocemos, Sí. y desregula precios, elimina ley de abastecimiento, y elimina precios justos y todo lo que comentamos, la disposición era, bueno, las empresas que acomoden los precios como quieran. De hecho, muchas te decían, nos vamos a la Secretaría de Comercio a ver cuál era la pauta de aumentos, acostumbrados a años de ese tipo de gestiones, y casi que la respuesta era, no tengo nada que decirte, haz lo que quieras. Hagan lo que quieran, claro. Y Algo todo, así todo en un mapa que se preveía que Milei llegaba a marzo, ¿no? Digamos. Exacto. Bien. Y en ese contexto hubo muchas remarcaciones de precios muy importantes, en algunos casos hasta el 100% en pocos meses, y eso se tradujo en una caída importante en alimentos, cerveza, vino, bueno, lo que se te ocurre en categorías de consumo entre recesión, caída del poder adquisitivo y precios muy altos. En estas disputas que el gobierno mantuvo, reuniones con empresas de alimentos, con supermercados, fabricantes y demás, el planteo era, en parte con esta cuestión de las promociones, que si querés lo podemos comentar también como fuegos de artificio en el tema, y otro, también, bueno, si no bajan los precios, que en algunos casos han quedado muy altos, Sí. si comparabas incluso con países de la región, estaban muy altos en dólares, la disposición fue, bueno, podemos subir la importación para que haya más competencia, a ver si eso fuerza una baja de los precios. Es cierto también que es una decisión lo de abrir
en parte la importación, o agilizar, mejor dicho, la importación, que lleva tiempo porque es una cuestión de procesos, gestiones, dinámica comercial, que lleguen los productos, o sea, no es inmediato. A ver, No es que me meto en este detalle, Esteban, a ver si estoy errado o no, porque es un detalle minucioso, pero digo que puede también tener que ver con la formación de precios. Supongamos que yo importo termos y nunca dejé de importar los termos. La cuestión era que si el gobierno anterior, ¿no? Con esa gestión de trabar los pagos o de ponerlos a 90, 120 días de termos que yo traigo de China, hacía que yo me vaya en algún momento al blue, porque el señor chino necesitaba que yo le deposite los dólares para mandarme el container, y como yo oficialmente no los conseguía, me tenía que ir al blue. Ese precio del blue yo se lo asignaba al precio final del producto. Es un poco eso, ¿no? También el aumento de precios. claro, es la cuestión preventiva de cómo formar los precios, porque quizás quien lo compró terminaba pudiendo, antes cuando compra el producto, accediendo al tipo de cambio oficial, al dólar oficial, Sí. pero después la incertidumbre de no solo a qué precio iba a estar el dólar, sino si efectivamente iba a estar disponible esa divisa para pagar la reposición. Y eso es lo que termina pasando, y también pasaba, por ejemplo, en los años 80, y hay muchos papers de economistas escritos al respecto de cómo se determinan los precios en contextos de inflación, que terminaba pasando esto de, por las dudas me cubro porque no sé a qué precio lo voy a terminar recomponiendo, Claro. y eso hasta por expectativas terminaba generando mayor presión inflacionaria del mercado interno, aún en los productos importados, trasladándose también a muchos productos de producción nacional, pero que tienen insumos importados. Hace un rato hablábamos de los números de la pobreza, 7 de cada 10 chicos son pobres en la República Argentina, dato que no puedo dejar de pensarlo y soslayar en esta charla, pero me meto con el pequeño ahorrista, Esteban, aquel que había encontrado en el dólar un refugio en algún momento cuando el dólar tenía sus escaladas, que después cuando el dólar se congeló había encontrado un refugio en una especie de plazo fijo, que estaba pagando buenos márgenes interanuales de ganancia y que, bueno, también se han visto modificados en las últimas horas respecto a la baja de tasas que han dado los bancos, ¿no? Sí, fue una disposición que arrastró una baja de tasas en los bancos a partir de una baja de tasa de interés de los instrumentos con los cuales el Banco Central gestiona las tasas, y es, de alguna manera, la tasa de referencia para los bancos. Y vos sabés que pasó algo muy interesante cuando uno mira los movimientos a partir de la decisión del Banco Central, porque el gobierno siempre plantea esta cuestión de que el mercado compite para ofrecer lo mejor y que en ese contexto siempre hay un mayor beneficio para el individuo, para las personas, en cada segmento. Pero después de la baja de interés no hubo competencia entre los bancos para ofrecer una mejor tasa de interés, sino que automáticamente todos bajaron al mismo nivel, alrededor del 70%. Es una especie de cartelización informal donde no hay competencia por los bancos para atraer más peso de los clientes, sino que la vara para todos fue más o menos similar, es muy llamativo para plantearlo, pero yendo a la situación puntual, para el ahorrista sí hubo una baja de tasas, acorde en parte a la baja de inflación, una tasa de interés que ya eran negativas frente a la inflación, es decir, que mes a mes perdían contra la suba de los precios, el alza del costo de vida, y que ahora, si bien la inflación también bajó, las tasas también bajaron por debajo de ese valor y siguen siendo negativas en términos reales. Entonces, para quien tiene pesos, el plazo fijo perdió en parte de atractivo. El tema es que si lo miras con un tipo de cambio oficial que viene casi planchado, subiendo al 2% mensual, termina, entre comillas, ganando en dólares. Sí. Y ahí es donde los puntos donde muchos advierten que todo este contexto de dólar casi planchado, tasas que pierden con la inflación pero le ganan al dólar oficial y dólares paralelos bajando, hay una combinación ahí de ruedas financieras, por así decirlo, que eventualmente pone presión e incertidumbre en cuánto tiempo el gobierno puede mantener este tipo de cambio casi frenado sin que haya un encarecimiento y un atraso del tipo de cambio. Bien, con respecto a todo eso, tengo las últimas dos. Una tiene que ver con esto, que es, te diría un economista en el café de la esquina, es, che, ¿por qué siguen subiendo los precios si el dólar está frisado? Digamos, hasta tuvo una retracción el dólar en la última semana, ahora empezó a aumentar de vuelta, pero la semana anterior cruzó el piso de los 1.000 pesos, estoy hablando del dólar paralelo. ¿Y por qué es que los precios siguen subiendo? Porque también estaba detenido el dólar oficial, digamos, no se entendía mucho eso. Pero vos pensás que en la locución de precios en este contexto termina presionando por un montón de factores. Hace algún tiempo subió la nafta, pero después hay un montón de lo que los economistas llaman los bienes no transables o los servicios. Por una empresa, por ejemplo, la suba de salarios. Okay, Muchos claro. salarios presionan para recomponer su poder adquisitivo, y eso en el caso de las empresas termina siendo una presión más sobre los costos. Hay todo lo que los economistas llaman la inercia inflacionaria, que es cuánto termina arrastrando por costos que venían o presiones sobre aumentos que vienen atrasados y que, más allá de un movimiento del dólar, llevan tiempo en recomponerse,
y en un contexto donde toda esta dinámica, por ejemplo, vamos al caso, no sé, de alguien se dice una peluquería cuando quiso reparar algún producto, le aumenta su costo porque alguien se lo repara, de suma presión por los precios por ese lado, o Sí. cuando va al supermercado y ve que tiene que gastar más porque no le alcanza y termina presionando sobre el precio de su servicio porque no le alcanza para lo que estaba presionando, más allá de que el dólar está quieto. Ese es un ejemplo así como muy puntual y muy básico, Sí, sí, pero sí, donde sí. hay un montón de otros factores que presionan. Es cierto que teniendo el dólar congelado como está, es un ancla, como plantea el gobierno, para que no haya aumentos o que venga desacelerándose la inflación como veníamos viendo quizás en diciembre o en enero, y eso en gran parte del freno en la inflación tiene que ver con un tipo de cambio casi planchado y con la caída del consumo que frena los aumentos hacia atrás. Pero esta dinámica de inercia, que de vuelta no es de ahora ni estos meses, sino que viene de hace muchísimos años, es lo que explica en parte cómo esta dinámica de la inflación, de coberturas y de aumentar los costos para quien ofrece algún servicio, entonces lo traslada a su inflación, aumento de impuestos, por ejemplo, como pasa en la provincia de Buenos Aires o en un montón de otros sectores. Eso es lo que termina explicando la dinámica de la inflación, que sí se desacelera, pero que se mantiene, y de vuelta no es de ahora, sino de muchísimo tiempo. Y por eso cuesta tanto bajar. Ahora sí la última. ¿Es real la no impresión o la baja de la impresión de monedas en la República Argentina? Algo que también viene haciendo alarde el gobierno respecto a esto, ¿no? Que la impresión generaba inflación y que gracias a la baja de la impresión de moneda se puede lograr un poco la baja de la inflación. ¿Es tan real esto? Y cuando uno mira la cantidad de pesos, que es una, si querés, una cuestión más silenciosa, técnica, pero que bueno, es uno de los grandes cambios que impulsó el gobierno, con cepo y el freno a la emisión monetaria, el gobierno está sola, el Banco Central está emitiendo solamente para comprar reservas en el Banco Central. El Banco Central recibe dólares de los exportadores y a cambio tiene que entregarles pesos. Ese es el único factor de emisión fuerte que está generándose, porque en otros rubros, como te acordás, en su momento que hablábamos de la bola del ELIX y todo este problema Sí. de que se generan pesos, bueno, eso, entre tasa de interés que está bien por debajo de la inflación y montos de estos pasivos del ILIC y ahora los pases que se achicaron, explican menos de eso en un contexto donde el gobierno no emite, redujo el gasto público, entonces Claro, no hay no que hay, imprimir el plan platita, como le llamaban, ¿no? claro, no hay, el Banco Central no tiene que financiar con pesos que no se demandan el gasto Claro. público. Eso es en parte lo que está generando que la cantidad de pesos, por así explicarlo, se mantiene constante, pero con una inflación que superó el 35% en 2 meses, termina valiendo cada vez menos, y esa licuación en un contexto de cepo cambiario es lo que termina también siendo un gran factor a la hora de explicar la caída de la inflación, pero sobre todo la fuerte recesión y caída del consumo que estamos viendo en estos primeros meses del año. Previo agradecimiento a Esteban Lafuentes, economista del diario La Nación. Quiero hacerte la última antes de la despedida. ¿Se avisora un solcito después de la tormenta? Digo, ¿hay una visión positiva de parte de ustedes quienes manejan quizá la data dura, la data más pura, que están más cerca del problema, sobre un futuro, un final de 2024 un poquito mejor de lo que terminó 2023? ¿Qué es lo que pensás ahí? Ahí hay como diferentes escuelas, ¿no? O diferentes teorías según con qué economista estable y Sí. sobre todo con qué sectores. Ahora se vienen meses importantes para el campo después de la sequía del año pasado y en un contexto de devaluación con un tipo de cambio más favorable que se está apreciando y hay una gran interrogación de qué puede pasar. Eso sí, están viendo un contexto de mejores noticias con respecto al año pasado que puede generar un ingreso de dólares, que eso se va a afectar con el gobierno, y una recuperación de la actividad. La gran pregunta es qué pasa, cómo se traduce en la calle. El gobierno, la verdad es que no escuchaste a Milei hablando de que se ve una recuperación en B corta, un rebote fuerte, después de una caída muy fuerte hasta abril y después de ahí un rebote. Hay quienes dicen, es difícil de verlo, porque si no se recomponen los ingresos, es difícil pensar que haya una recuperación del consumo que explica más de la mitad del nivel de actividad del PBI de la Argentina. Esa es la gran duda. ¿Cómo va a evolucionar la inflación y el nivel de los ingresos para pensar en una recuperación de la demanda y del consumo del día a día de la familia? Creo que ahí está puesta el gran interrogante y la gran duda en cuanto si va a haber o no una recuperación en la segunda mitad del año. Esteban, muchísimas gracias, que tengas buen miércoles.
Igualmente, un abrazo para ustedes. Increíble. Bueno, Esteban Lafuente lo pasé por todos lados, ¿no? Muchas noticias en lo que tiene que ver con lo económico, rodeando el dato final del 13,2 de la inflación. Bueno, tasa de los bancos, por qué el dólar está quieto, qué es lo que se percibe o qué es lo que se proyecta para este año 2024 respecto a una buena cosecha del campo y a un ingreso de dólares que va a tener el gobierno. Y creo yo, cerrando y analizando un poco lo que decía Esteban, el objetivo o la proyección de que este gobierno va a tener que hacer una recuperación de los sueldos de la sociedad en algún momento, si es que quiere recuperar la economía del día a día, ¿no? Del consumo, los niveles de consumo, salir un poco de la recesión, bueno, tratar de recomponer de alguna forma, yo creo prudencial en algunos casos, gradualismo, que es una palabra que a ellos no les gusta mucho, pero gradualmente y en algún momento van a tener que recomponer los sueldos de las personas para que el nivel adquisitivo vuelva a ser el que tuvimos en algún momento. Esteban Lafuente, economista del Diario de la Nación, charlando un poco del dato de la inflación publicado en el día de ayer del 13,2. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino.